Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Visión de Vida. Este programa que pretende seguir los pasos de personas que han contribuido de manera decisiva, de manera importante en el desarrollo de nuestra ciudad, de nuestro país. Hoy quiero dar la muy cordial bienvenida a la escritora, la pintora, empresaria Susana Pagano, en la locación del Hotel Holiday Inn Centro Histórico, a quien agradecemos muchísimo su generosa hospitalidad. Susi, gracias por atender esta invitación, por aceptarla. Sabemos de la importancia de tu tiempo. Muchas gracias, Araceli. Yo encantada de estar aquí contigo. Cuéntame un poco sobre ti, tus antecedentes, el origen, tus raíces. Tú naciste en Ciudad de México en 1968, un año crucial para nuestra historia. Sí, así es. Nací y crecí en la Ciudad de México, en el sur de la ciudad, en una casa muy fría, que siempre se refleja, yo creo, en mi escritura. Y bueno, pues yo en esa casa crecí rodeada de libros. Estábamos muy lejos, ahora sí que de todo, y entonces fue una infancia muy llena de lecturas, de soledad, de lecturas. ¿Con tus hermanos? Con mis hermanos, así es. Cuéntame un poco sobre la influencia que ejercieron tus padres en la formación de ustedes. Sí, ¿Quiénes eran tus padres? Sí, mi padre era ingeniero, Carlos Julio Mena Pagano, y mi madre era psicóloga. Mi madre fue de estas mujeres que estudió ya estando casada y con hijos, porque ella estudió en estas escuelas para señoritas, en donde no se permitía que estudiaran más allá de un high school, lo que se le llamaba, sí, ¿no? Sí. Y entonces ella ya con nosotros, con 4 hijos, empieza a estudiar desde la secundaria. Todavía no existía la secundaria abierta, entonces ella de ir diario a la escuela, 3 años secundaria, 3 años de preparatoria y 4 años de universidad. Y sin duda eso marcó una influencia en ti, un camino a seguir, un no rendirse, un establecer metas, fincar propósitos, y se compartían los espacios de estudio, ¿no? Sí, exacto, que era el comedor, ¿no? Porque era la mesa más grande y ahí todos teníamos nuestros libros, tenías que llegar a hacerte así un espacio para poder ahí hacer tus trabajos y tus tareas y demás. Y una de las grandes influencias que yo tuve, creo, en mi infancia, fue que hacíamos muchos viajes a provincia. Viajes a lo mejor no muy largos, no muy grandes, no unos grandes viajes, pero eran viajes que hacíamos por carretera. Entonces, estos viajes, en esa época en donde hacías 10 horas a Acapulco, una cosa así antes de que existiera la Carretera del Sol, mis papás nos tenían que entretener porque no había celulares, no había ese tipo de cosas, y de alguna manera tenían que entretener tantas horas a 4 fieras, ¿no? Entonces, mi mamá nos contaba los libros que leía. Qué formidable. Ella leía mucha novela histórica, eso era lo que más le gustaba, y nos platicaba de la historia de Francia y de Enrique VIII y de Ana Bolena y cosas así. Era todo muy apasionada toda su narrativa. Su narrativa oral. Exacto. Y mi papá, cuando nos agarraba la carretera de noche, nos contaba las historias de miedo. Ajá. ¿No? Estas dos temáticas han estado presentes en tu obra. Exactamente. La novela histórica, la historia que influye en la vida de los seres humanos, y la muerte, el más allá. El más allá, lo sobrenatural. Lo no explicable. Ajá, exactamente. La vida de los espíritus. Exactamente, sí. Entonces, y eso siempre fue para mí algo que me causaba mucha curiosidad. Incluso me acuerdo de tener en casa un libro muy grande, verde, del Reader's Digest, que se llamaba Enciclopedia de lo fantástico, enciclopedia de las cosas, no recuerdo bien el título, pero en ese libro pues hablaba por ejemplo, de las coincidencias de los asesinatos de
Lincoln y de Kennedy y cosas así, como las cosas que eran como imposibles que sucedieran y todas estas cosas misteriosas. Había otra enciclopedia que era la enciclopedia de las cosas que nunca existieron. Ah, qué padre. Entonces, esos libros yo todavía los conservo y bueno, sobre todo ese lo veía yo, todo lo que tenía que ser, lo que tenía que ver con hadas, con gnomos, con elfos, con estos seres elementales, ¿no? Que para mí era una cosa fascinante, que aunque no estaba en nuestra cultura mexicana, porque nuestra cultura, pues más bien estaría en los aluches o cosas por el estilo, pues eso era lo que yo tenía a mano y era lo que leía, y era lo que me hacía como viajar a estos lugares de fantasía y alimentaban mi fantasía, ¿no? Más adelante fuiste alumna de SOGEM, donde estudiaste precisamente creación literaria. Así es. Y también en Barcelona. También estudiaste sobre la técnica para escribir ya de una forma profesional. Has sido guionista de televisión, de cine, has trabajado también pues en el apoyo a otros autores que son los que firman bueno, que también es una profesión dentro de la profesión. Claro, exacto. También nos volvemos un poco los auxiliares en cuanto a que hacemos investigación, corregimos algunas redacciones y vamos mejorando el escrito de alguien que no es escritor profesional. Viviste en Barcelona. Sí. Cuéntame de esta época tuya. Pues fue una época muy linda, fue un año aproximadamente lo que estuve tanto en Europa como en Barcelona, estuve alrededor de 10 meses y pues ahí trabajé de mojada, ¿no? Se puede decir, porque pues no tenía yo obviamente papeles para trabajar en España, pero trabajé en una de estas bares que nosotros no conocemos como bares, es otro concepto, ¿no? Es el bar como familiar, aquí lo conoceríamos como comida corrida, ¿no? Y entonces era muy... Pues ahí aprendías mucho de la comida española, ¿no? Porque ahí era lo que se daba. Ahí la gente iba como a comer y sobre todo, pues, como de estos de tapas, perdón. Y fuiste observadora de la conducta humana. ¿Te interesan los laberintos de la mente? Sí, claro, porque además en ese bar, después de la hora de la comida, había muchas horas muertas después. O sea, yo salía de ahí a las 10. Esto fue antes de estudiar el diplomado. Entonces yo salía de ahí a las 10 de la noche, pero de las 4 por ahí que terminaba la hora de la comida, a las 10 pues había muy poca gente, ¿no? Por ahí alguna mesa que servías. Pero entonces en esas horas muertas, en unas comandas de este ancho y de este largo, y yo teniendo una letra bastante grande, empecé a escribir "Y si yo fuera Susana San Juan". Y si yo fuera Susana San Juan, que es este libro que obtuvo el Premio Nacional de Literatura, el Premio Nacional de Novela José Rubén Romero en el 95. En el 95, correcto. Este es un premio mexicano, ya Sí. Viniste de Barcelona con toda tu idea, tomaste tus apuntes en ese café como J.K. Rowling lo hizo en los cafés de Edimburgo. Exacto. Tú no escribiste sobre un niño mago, sino sobre este personaje de Juan Rulfo. ¿Qué te dejó Juan Rulfo como inspiración? Bueno, para mí es mi escritor número 1, porque cuando yo leí Pedro Páramo, pues la primera vez que lo leí fue así como, pues esto es mágico, es maravilloso, es increíble, pero no entendí nada. Entonces la volví a leer. Entonces ya en esa segunda lectura, pues fue como más, entrar mucho más en la psicología de los personajes, en esta mentalidad de Juan Preciado, de que está buscando a su padre, en todos los otros personajes que van rodeando, que si no sabes si están vivos, si están muertos o cuál es la situación. Y me fue atrapando y me fue gustando mucho. De hecho, yo digo que mi nombre me empezó a gustar, llamarme Susana me empezó a gustar cuando leí Pedro Páramo. Y hablas sobre Juan Rulfo, como que él te
bueno, que ejerce cierta influencia, seducción, te interesa, te parece importante, Sí. ¿no? Como persona y como autor. Entonces han salido otros temas, por ejemplo, el trajinar de un muerto. Trajinar de un muerto, cuéntame sobre esto. Esta novela fue muy curiosa también cómo surgió la idea. Yo en esa época vivía en la colonia Roma, en un edificio de departamentos, y ahí yo observaba, porque yo empecé a tener esa, digamos, esa tarea de ver, de fijarme, de observar, de tener una gran observación sobre todo lo que sucediera a mi alrededor. Entonces, yo era como parte de mi labor como escritora, observar y escuchar. Y entonces, en este edificio tenía yo pues diferentes tipos de vecinos, a los que yo nada más veía entrar y salir y de los cuales me parecían me parecía que eran dignos de convertirse en personajes. Ya. Y en base a eso fui creando esta historia en donde todos los personajes que salen en la historia, y al final quedó una historia muy truculenta, la verdad, hay que decirlo, porque hay una serie de asesinatos y hay una serie para empezar, el personaje central, desde que empieza no estoy haciendo spoiler, porque desde que empieza la novela está muerto. Entonces y ha sido asesinado. Entonces hay que ir conociendo los motivos y las razones por las cuales fue asesinado y quién lo pudo haber asesinado, ¿no? Como lectora, ¿te formaste en la novela de detectives y misterio, de policíaca? No tanto como yo hubiera querido, porque en mi casa no había tanto de eso. O sea, por ejemplo, no había muy pocas novelas de Agatha Christie. Y yo leía lo que había en la casa, entonces no tuve tanto esa formación, pero sí veía muchas series policíacas. Me acuerdo de Columbo, me encantaba Columbo, por ejemplo. La capacidad de deducción que tiene este hombre al que ahora le están analizando su personalidad, dicen, bueno, claro, es que estaba en el espectro Asperger, ¿no? Ajá. Que se puede, o sea, la gente se puede imaginar lo que piensa una persona casi autista. Exacto. Bueno, más adelante, Palabras en el Fuego, y tenemos aquí la versión en inglés de En tus ojos un rostro. Cuéntame un poco sobre estos dos títulos. Exacto, es una saga que ya tiene una tercera que todavía está inédita. Son En tus ojos un rostro y Palabras en el Fuego, que trata de una mujer que tiene habilidades psíquicas, que puede ver a los muertos y puede interactuar incluso con ellos, y su misión en la vida es ayudarlos como a resolver sus problemas para que puedan avanzar hacia el más allá. Pero ella no lo acepta y no quiere aceptar esa característica suya porque le asusta, porque le da miedo. Esa es la razón más importante. Pero en esta primera novela de Tus ojos un rostro, se encuentra en una situación en la que tiene que resolverlo forzosamente. Y de ahí nos vamos a la segunda, en donde se genera un triángulo amoroso con un historiador, la chica que ve espíritus y un fantasma. Un fantasma muerto hace muchos años. Un español del siglo XVIII, ay, qué formidable, carismático, pero pues que está muerto. Cuéntame de Antes de que llegue el monzón. Esta es una novela muy polisémica, de muchas voces también. Sí. Esta novela es la novela que más trabajo me ha costado escribir. Una, porque una parte sucede en la India del siglo XIX, durante la rebelión de los cipayos, que fue una guerra, la primera guerra de independencia, o el primer intento de guerra de independencia de la India, para independizarse de los ingleses. Y esa es una parte. Y la otra parte sucede en México en época actual, a inicios del siglo XXI, está empezando apenas el siglo. Y digamos que esa es como la parte más
relativamente fácil, ¿no? Porque la parte difícil pues tiene que ver con toda esta investigación que tuve que hacer con respecto a la India, pues un país que ni siquiera conozco, todavía no voy a la India. Pero que te atrae muchísimo. Muchísimo, sí. Yo quisiera tocar otro tema que es muy importante, tu trabajo, tu labor como pintora, porque además eres una artista plástica. Aquí tenemos algunas imágenes de tu obra. Dime, ¿tú tomaste estos cursos de pintura con el maestro Alejandro Vázquez? Así es. Sí, yo siempre tuve esa inquietud y pero más bien me parecía como una idea muy romántica eso de pintar. Se me hacía algo que no era para mí porque yo no tenía la habilidad o el talento para poder tomar un pincel. Y entonces, pero en una ocasión estaba yo dando un curso un taller de creación literaria en la Galería Código Áureo. Y una persona muy importante para mí, que era la directora de Código Áureo, Araceli Ardón, que cómo me gustaría a mí aprender a pintar o saber pintar. Y Araceli me dijo, hazlo. Y lo hice. Pensando en que iba a ser como un intento, nada más, así como un divertimento y que iba a significar, pues, algo muy, para pasar el rato, pues. Así lo pensaba yo. Pero se ha convertido en algo importante. Pero se ha convertido en algo muy importante para mí. ¿Esto pasó hace 10 años? Eso pasó, el año que entra se cumplen 10 años exactamente, 2024. Pues ya este año, 2024, ¿no? Gracias a ese otro acercamiento a un arte como es la pintura, pues he tenido como otro enriquecimiento con respecto a mi propia proceso creativo. Y ahorita se encuentra uno de mis cuadros en la Galería Carol Roland, concursando para ir a la Bienal de Roma en 2024. Formidable. Susi, ¿qué diferencias o similitudes encuentras tú entre el proceso creativo de escribir y el de pintar? Son muy diferentes. Yo diría que son complementarios, pero muy distintos. El proceso creativo para escribir demanda muchísima atención y muchísima concentración. Se gasta mucha energía y yo solo puedo escribir un par de horas, no más. Me canso y además tiene que ser en la mañana. ¿Te cansa la mente? Se me cansa la mente, sí. Pero además ya has investigado, ya llegas al proceso con datos, con referencias. Que ese sí puedo estarme horas, pero lo que es el proceso de escribir, de crear, de poner una palabra tras otra, solo un par de horas. Y escribes, y después la reescritura. Y luego la reescritura, ahí sí puedo estar mucho más tiempo porque pues estás leyendo, estás revisando, cortando, agregando, pero demanda mucha energía y es un proceso agotador, ¿no? Y la pintura, ahí lo que se te cansa, digamos, es el cuerpo, de estar, pues, te paras, te sientas, ¿no? Estás con el caballete, pero ahí lo que descansa es la mente. ¿Has llegado a sentir que estás dentro de alguno de esos cuadros? ¿Que nadas en ese mar? Pues sí, de alguna manera sí, claro. Normalmente estoy oyendo algo mientras pinto, ¿no? Algún programa de algún podcast o algún libro, ¿no? Pero sí puede llegar un momento en el que estás tan metido y tan concentrado que pasa el tiempo sin que te des cuenta, ¿no? ¿Tus estados de ánimo se reflejan en la pintura? Yo creo que sí, seguramente sí. Yo no lo he notado, no podría decirte, no, pues cuando hice este cuadro estaba triste o contenta. La verdad no lo sabría decir, pero pues yo seguramente sí, porque hay cuadros que están mucho mejor logrados y hay cuadros que todavía, digamos que dejan mucho que desear, quizá, ¿no? Y con respecto a la escritura, las etapas que tú has vivido como persona,
las ciudades donde has vivido. Por ejemplo, Querétaro, ¿influyó en alguno de tus escritos? Sí, tengo un poco la... sí me concentro mucho más en la Ciudad de México. Será que, pues, porque ahí crecí y como que eso se mete muchísimo en el alma. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando necesito ubicar cierto tipo de edificios o de plazas o algo, pienso definitivamente en la ciudad de Querétaro. O sea, están presentes ahí. A lo mejor no están como ciudad, de decir esto es a la calle fulana de tal, que sí pasa con la Ciudad de México, pero sí están presentes porque están en mi ya son parte de mí. ¿Y las personas que conoces se convierten en personajes? Ah, no, sí, todas. O sea, yo muchas veces les digo a amigas o a amigos que me cuentan cosas, les digo, cuidado, porque estás hablando con una escritora y todo lo que digas podrá ser usado en tu contra. O podrá ser usado como parte de una escena. De ellos obtienes, no sé, una descripción de sus actitudes, de sus palabras, de sus frases. ¿Cómo captas las frases para poder hacer diálogos? Bueno, eso fue un ejercicio que hacíamos muchísimo con Hugo Argüelles. O sea, yo tengo mucho, en mis diálogos hay mucho la influencia del teatro en ese sentido. Porque él nos decía, por ejemplo, ustedes váyanse a un café y escuchen la conversación de al lado. Métanse, que no les importe. Y escuchen la conversación. Y cuando lleguen a su casa, transcríbanla. No se vale tomar notas, no se vale... No, hasta que lleguen a su casa. Que también es una forma de ejercitar la memoria. También, claro, exactamente. Pero eso me ayudaba mucho o sea, haber estudiado teatro con él me ayudó muchísimo precisamente para los diálogos. Entonces mis novelas tienen mucho diálogo por eso, porque tuve mucha formación teatral. ¿Y cómo describes el ambiente, los paisajes, las casas? Ajá, todo eso, por ejemplo, yo lo tengo que ver en mi mente. A lo mejor busco una imagen en internet de un edificio en particular. ¿Utilizas un esquema? Utilizo como estos pizarrones en donde vas poniendo imágenes, ya sea que encuentre yo en internet, que encuentre en una revista o lo que sea, y las pego, porque de esa manera es mucho más fácil para mí describir un lugar. Introducirte a la época, a lo que... Sí, sobre todo si es de época, pues con mayor razón, porque si no veo yo dónde están mis personajes, no puedo armar una escena o una situación, ¿no? Por último, Susi, ¿te imaginas tú haciendo una cosa diferente que escribir y pintar? No, sí, la verdad, he intentado, pero no. Aunque te invitaran ahora a ser directora de una empresa que requiriera 14 horas diarias, 12 horas diarias, 12 horas diarias, de manera que no te dejara tiempo para la creatividad. No, aunque fuera un super sueldo, lo rechazaría, definitivamente. ¿Tú sientes que naciste para escribir? Nací para escribir. Para ser una escritora, para ser una pintora, una artista de tiempo completo. Así es. Yo te agradezco tanto. La honestidad con la que has respondido, la forma en que nos fuiste llevando por tu proceso creativo, por tus novelas. Y bueno, vamos a decirles a nuestros televidentes dónde te encuentran en las redes sociales. Sí, estoy como Susana Pagano, con ese nombre me pueden encontrar en cualquiera de las redes sociales. Y en Amazon, todos los libros están en Amazon. Igual, poniendo Susana Pagano o el nombre del libro, ahí aparecen. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todo el equipo de Radio y Televisión Querétaro y a usted. Nos vemos en la próxima Visión de Vida.